Katenai Boryoku es el término que define violencia doméstica. Hasta los años 80, la violencia doméstica en Japón estaba tan normalizada que cuando uno usaba el término violencia doméstica, se refería a lo que era maltrato de hijos hacia los padres, época auge del vandalismo juvenil en Japón. Yo soy Naka, esto es Japatonic Light y hoy vamos a hablar de la violencia doméstica en Japón. En sí hay una imagen social generalizada de que el japonés no es violento, que está bien, no es incierto. En general los japoneses no son personas violentas. Pero ¿cómo es el tema cuando es dentro de casa? Dentro de casa como que ya podría decirse que esta imagen de persona no violenta se basa mucho también en la invisibilización de esta violencia, la falta de denuncia, la normalización y el silencio de las víctimas. Es más, muchas veces cuando hay casos de violencia familiar, a veces no se los ve como un patrón de actitudes violentas, sino más bien como muchos casos aislados. Y eso es un problema de la forma en la que se ve también la violencia familiar dentro de las familias niponas. Que por cierto, el video de hoy está completamente basado en la información del podcast Tamanegi Gakuen, un podcast en el que está mi amigo Edgar y el que lo hicieron con un especialista en el tema que trabajó en ONGs, todo relacionado al tema que estamos hablando. Le dejo el link en la descripción. El tema de las estadísticas es algo bastante complejo, porque claro, muchos casos están silenciados. Buscando estadísticas se encuentran estadísticas que dicen de 200.000 casos al año, otros de 1 millón de casos al año. Pero lo que sí es cierto es que desde 2001 hasta 2020 los casos siempre fueron de aumento en aumento en aumento. No por una cuestión de que haya aumentado los casos de violencia doméstica, es también por una cuestión de que la gente desde ahora, cada año, se anima más a hablar del tema. Lo que sí se puede creer que fue un aumento de casos en sí fue en el 2020 desde el comienzo de la pandemia. Por una cuestión de que la gente se quedaba encerrada en su casa. Imagínense, una persona que tiene que estar obligada 24 horas encerrada con su abusador, llega el punto en el que esa persona necesita hacer una denuncia porque la cosa no se vuelve soportable como lo era hasta ese momento tal vez. Ahora, ¿por qué la estadística empieza desde 2001? Porque hasta ese momento no habían leyes que protejan a las personas de violencia doméstica. Bueno, hablando de lo que es esta ley de protección de víctimas de DV, que bueno, DV es lo que se usa más hoy en día, más que Katenai Boryoku, se dice DV de Domestic Violence. Para comenzar, para poder utilizar esta ley de protección, primero que nada, bueno, se necesita hacer una primera denuncia, que haya un primer registro. Después del primer registro, tiene que pasar por lo menos 6 meses de la primera denuncia y de ahí el gobierno empieza a ponerse a trabajar. Antes de eso, más que nada, se basa en simplemente dar consejos básicos de por ahí pensar en alejarse de su pareja y ese tipo de cosas. Pero todos sabemos que a veces no es tan fácil. Pasan los 6 meses, recién ahí la municipalidad te dice que busques un albergue. En algunos casos depende de la municipalidad, algunos te ayudan a buscarlas, otras te dicen que la busques por tu cuenta. Bueno, de ahí entonces vienen las órdenes de alejamiento, luego de eso se puede llegar a recibir algún subsidio y luego búsqueda laboral. Con el tema de subsidios, bueno, ya muchas veces he hablado de lo que son los danchis, ¿no? Que son los alojamientos del gobierno en el que personas con bajos ingresos pueden llegar a entrar ahí. En el caso de madres solteras o recién separadas y que hayan sido víctimas de DV, pueden alojarse tal vez si hay cupos en estos lugares. El gobierno por ahí puede ayudar a que busquen un trabajo. Una vez que encuentren un trabajo, pueden llegar a recibir un salario mínimo para dejar de considerarse una persona de ingresos bajos y que puedan desalojar el apartamento para dar cupo a otra persona. Pero estos son temas que se mueven todo muy lento por cuestiones obvias de la misma vida de la sociedad misma, de que estas cosas no funcionan muy rápido. Ya de por sí que tengan que estar 6 meses tolerando el abuso en la casa desde la primera denuncia y ya no habla muy bien del tema tampoco. Pero bueno, son las reglas. Ahora, todo este tipo de ayudas las puede recibir solamente personas que pertenezcan a un matrimonio legalizado. Si llega a ser con una pareja, con un novio o novia,
esto no se puede acudir a este tipo de ayuda, a menos que sea una pareja que esté muy establecida, que convivan juntos y que tengan planes de futuro matrimonio. Pero si uno está en una relación muy reciente, por lo menos este tipo de ayuda no se puede recibir. Ahora, una de las partes más complicadas de poder hacer la primera denuncia, esta ley obliga a que la víctima haya tomado las acciones debidas en sus momentos más vulnerables. ¿Qué quiero decir con esto? Que para hacer una primera denuncia, un primer registro, la víctima tiene que dar pruebas físicas. O sea, tiene que mostrarse heridas ante un médico o a la policía. Dependiendo del caso, a veces es necesario que sea vista por un médico o a veces puede bastar con la policía, pero la víctima sí o sí tiene que mostrarse para poder aplicar a estas protecciones del gobierno. Por lo tanto, si la víctima no hizo las acciones debidas en su momento o en el momento que está haciendo la denuncia no tiene pruebas físicas, entonces va a tener que esperar a un próximo abuso para poder comenzar con la denuncia. Bueno, hablando de los divorcios, de las separaciones, la forma más sana, la mejor podría decirse, obviamente va a ser la de acuerdo mutuo, pero está cuando uno de los lados no quiere el divorcio. Este es el lado más complicado porque cuando uno de los lados no está de acuerdo a firmar un divorcio, es cuando tienen que recurrir a un juez, a un juzgado. Y el hecho es que la decisión final la tiene el juez, si les concede el divorcio o no. El tema es que durante el proceso, el abusador puede manipular todo su testimonio, como para decir, por ejemplo, no, ella es la mala, ella es la que se quiere separar, yo la quiero y quiero seguir intentándolo. Y sabemos que pueden ser casos completamente reales. Esto a veces conlleva a que la víctima se tenga que escapar del hogar. Y cuando se escapa del hogar sin tener el divorcio asentado, esto lo hace bastante difícil y esta persona tiene que vivir con miedo de ser encontrado porque al no estar divorciados, el agresor puede llegar a tener acceso a, por ejemplo, dónde está viviendo esta persona. Abogados muchas veces recomiendan a la víctima a registrarse en el domicilio de algún conocido, como por ejemplo los padres, y que en realidad esté viviendo en otro lado, pero muchas veces esto se termina complicando porque una persona va, por ejemplo, a hacer un trámite municipal de, no sé, declaración de impuestos y por ahí dice en algún papel termina saltando la ficha de dónde está viviendo su pareja, que son casos que hubo y bueno, no son casos que puedan terminar muy bien. Lo que sí, una de las partes entre comillas fáciles de un divorcio así que en el que no hay consentimiento del otro lado es que bueno, los papeles de divorcio se firman con el sello, con el hanko, que vendría a ser como la firma legal de una persona. Acá la firma legal no es a mano, sino que es con un sello registrado. Si una de las personas sabe dónde están los dos sellos, básicamente pueden llenar el papel con los dos testigos, sus sellos correspondientes y las dos personas que se tienen que divorciar con sus sellos correspondientes. Eso, si uno lo hace sin permiso, puede llegar a tener problemas, pero en un momento y caso de desesperación puede llegar a funcionar, aunque bueno, puede terminar en otro juicio también. Ahora, no sé si se habrán dado cuenta, pero la ley de protección, justamente como dice el nombre, es una ley de protección a las víctimas. No es una ley hecha para castigar al agresor. Si uno quiere que esta persona, por ejemplo, vaya presa, los procesos legales son completamente diferentes, pero en el caso de protección es siempre la víctima la que se tiene que movilizar para poder alejarse, incluso teniendo hijos. Ahora, como en la mayoría de cualquier sociedad del mundo, la mayoría de las víctimas suelen ser amas de casa de tiempo completo, que lamentablemente en lugar de querer denunciar para que el agresor sea castigado, en vez de eso siempre tratan de este tema de huir por una cuestión de que hay como un sentimiento de culpa, ¿no? Del hecho de que no quieren que la otra persona sea castigada porque es la que va a romper la familia, además que muchas veces terminan siendo las personas que justifican la violencia del agresor, de que la típica de que tuvo un mal día, solo que ese mal día se repitió muchas veces y por eso quieren recurrir a esta ley de protección.
También está esto de lo que es el rechazo social, de cómo es visto el tema de un divorcio y acusar a su pareja como persona violenta, como por ahí a vista del resto de la gente no se la vea como una persona violenta. Y obviamente una de las cosas que hacen que cueste más hacer esto es la dependencia del marido. En 2020 se hicieron unas encuestas a víctimas de violencia doméstica, en el que el 51% de las personas abusadas dijeron que jamás contaron su problema a absolutamente nadie. Ahora, del restante 49%, la mayoría de las personas lo contaron solamente dentro de su círculo social. Ahora, ¿cuál es el problema de que lo hayan comentado dentro de solamente su círculo social? Más allá de que no van a poder recibir ninguna ayuda legal con eso, es que los japoneses en sí, cuando se tratan de temas así tan delicados, nunca dan una opinión que empuje lo suficiente a la víctima a tomar acciones. La gente no se quiere hacer responsable de las decisiones importantes en la vida de una persona. Y decir cosas como, bueno, tuvo un mal día, bueno, ya se le va a pasar, y cosas por el estilo, opiniones que no sirven de absolutamente nada. Ahora, quisiera contar una anécdota que contó Edgar en el podcast Tamanegi Gakuen. Es que él estaba una vez con un amigo en un evento en el que estaban en una especie de patio de comida, sentados comiendo, y en la mesa de al lado había una familia, hombre, mujer y un bebé. El bebé estaba llorando, el tipo decía a la mujer que tranquilice al bebé, y entre discusiones el tipo se levantó y le dio una bofetada a la mujer que la hizo caer al piso siendo que estaba sentada. Ellos dos se levantaron porque se quedaron, ¿qué carajo se está pasando acá? ¿Y qué pasó? La policía estaba ahí al lado, había visto todo la policía, y la policía se acercó para decirle a ellos que no se metan. Por un lado, se entiende por el hecho de que no quieren provocar una pelea y que todo se vuelva más grave, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿La policía qué hizo? Absolutamente nada. La policía en sí no está restringida a no meterse en ese tipo de casos, de que un hombre golpee a su mujer en vía pública. Pero también, por otro lado, en sí la policía no puede actuar sin una denuncia también. Es un lado un poco raro porque sería qué sucede en una pelea callejera, por ejemplo, también. Pero está ahí también ese hecho de tener normalizado la violencia doméstica y que la policía o la gente en sí no quiera meterse mucho en el medio. Hay casos también de hombres abusados, pero ¿cuál es el problema de esto? De que la mayoría de los casos de abusos de mujeres a hombres suelen ser no físicos y más psicológicos. Tanto en el caso de hombres o mujeres abusados, cuando el abuso es psicológico, ya todo se vuelve completamente más difícil. Y es por eso que también en el caso de hombres los registros son muy pocos. Los que se hacen dar a luz, muchas veces he visto en programas de televisión en el que muestran dramatizaciones de lo que fue, en el que se muestra toda esta situación de estos hombres, de cómo la pasaron, y sí, son personas que la pasaron realmente muy mal, pero en el más del 90% de todo lo que era el caso era todo daño psicológico. Y bueno, justo después de contar lo de recién, Jordi, el niño ponja que me está ayudando con la grabación ahora, me contó de algo que le pasó el otro día. Es que estaba en el supermercado saliendo y estaba una mujer con su bebé y con las compras del supermercado, y el marido le pegó una patada en la pierna, la cual la dejó cojeando, y Jordi lo que hizo fue ir a la comisaría que estaba al lado, habló con el policía que estaba ahí. El policía le dijo que no puede hacer nada a menos que venga ella. Por lo tanto, también denunciar casos ajenos es algo que no se puede. Hay algunas organizaciones civiles que tienen programas de rehabilitación, pero estas, como no están respaldadas por el gobierno, son pagas. Una de las cuestiones principales que tiene esto es que el agresor tiene que reconocer que tiene un problema de violencia y que no es una persona que está condicionada a asistir a estos programas. ¿A qué me refiero con esto? De que no vaya a ser una persona que va solamente porque la pareja se lo está exigiendo, sino que la persona tiene que realmente sentir que tiene un problema. Esto está bien en el caso de que se tenga fe en que la pareja de una persona pueda recuperarse, pueda mejorar. Pero si no,
la única solución es que la víctima desaparezca. Yo soy Naka, esto fue Japatonic Light y te mando un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. ¡Chao!